China, siglo VI a.C. Hace más de 2500 años, en una pequeña ciudad del norte de China, nació un hombre cuyo legado transformaría para siempre el pensamiento humano. Su país era un mosaico de reinos en guerra constante. La corrupción era común, los gobernantes se enriquecían a costa del pueblo y la justicia era una palabra vacía. En ese contexto turbulento nació alguien que no buscó el poder, sino la sabiduría. Su nombre era Kong-Qiu, pero en Occidente lo conocemos como Confucio. Confucio es considerado uno de los grandes filósofos de la historia, pero algunos académicos debaten si fue realmente un personaje histórico o en parte una figura construida por la tradición. La falta de testimonios directos y el hecho de que sus enseñanzas fueron recopiladas siglos después de su supuesta vida han llevado a cuestionar la autenticidad de su biografía. Aunque existen evidencias de su gran influencia, ya desde el siglo III a.C., la figura de Confucio fue adaptada y ampliada por diferentes corrientes filosóficas, lo que dificulta separar al hombre real del mito. Nunca escribió un solo libro. Sus palabras llegaron a nosotros gracias a sus discípulos, que las recopilaron en un texto llamado Las Analectas, conversaciones fragmentadas, preguntas y respuestas, pequeñas escenas de la vida cotidiana que encierran una sabiduría profundamente humana. Su legado ético y filosófico es indiscutible, aunque se nutre tanto de la historia como de la construcción cultural, lo que hace su figura aún más fascinante y abierta a múltiples interpretaciones. Si tuviéramos que elegir una sola palabra para entender todo el pensamiento de Confucio, sería Ren. Es una palabra casi imposible de traducir completamente. Los sinólogos han probado con benevolencia, humanidad, bondad, amor, pero ninguna traducción agota su significado. El carácter chino para Ren está formado por dos elementos, persona y dos, es decir, el Ren es lo que surge cuando dos personas se encuentran verdaderamente. No es una virtud que se cultiva en soledad, sino una capacidad que solo se manifiesta en la relación con el otro. Para Confucio, el Ren era la capacidad de sentir con el otro, de reconocer en cada persona un hermano en la humanidad. Era tratar al extraño como a un invitado, al anciano como a un sabio, al niño como a una promesa, al enemigo como a alguien que puede convertirse en amigo. Una tarde, mientras caminaba con sus discípulos por los campos de Lu, se encontraron con un campesino que lloraba junto al camino. Sus cosechas habían sido destruidas por los soldados. Confucio se acercó, se sentó a su lado en silencio y simplemente esperó. Cuando el hombre levantó la vista, el maestro le preguntó: ¿Qué necesitas? No le dio un sermón sobre la resignación, no le habló del destino, solo preguntó qué necesitaba y luego ayudó a conseguirlo. Esa es la esencia del Ren: presencia atenta, compasión activa. Otro de sus discípulos, Yang Hui, le preguntó una vez: «Maestro, ¿qué es exactamente el Ren?» «Amar a los demás», respondió Confucio. «Pero maestro», insistió el joven, «¿cómo se ama a quien no conocemos? ¿Cómo se ama a quien nos ha lastimado?» Confucio sonrió. El Ren no es un sentimiento que aparece espontáneamente, es una decisión que tomamos cada día. Es elegir ver la humanidad en el otro, incluso cuando nos cuesta trabajo. En el mundo moderno, cuando escuchamos ritual, a menudo pensamos en ceremonias religiosas, tradiciones obsoletas o formalidades vacías. Pero para Confucio, el Li era algo revolucionario. La idea de que los gestos cotidianos pueden transformar no solo nuestras relaciones,
sino nuestro propio carácter. El Li abarcaba desde las grandes ceremonias estatales hasta la forma de saludar a un vecino. Era inclinar ligeramente la cabeza al dirigirse a un anciano. Era ceder el paso. Era servir el té empezando por el invitado. Era escuchar sin interrumpir. Era llegar puntual a una cita. Para muchos, estos gestos parecían insignificantes. ¿Por qué importa cómo saludamos? ¿Por qué importa el protocolo en una comida? Confucio tenía una respuesta sorprendente. Porque estos pequeños actos nos entrenan en el respeto. Porque lo que hacemos con el cuerpo, lo terminamos sintiendo con el corazón. Hay una historia en las Analectas que ilustra esto perfectamente. Un joven funcionario se burlaba de un anciano ceremonioso que siempre inclinaba profundamente la cabeza al saludar. ¿Por qué tanto teatro?, se mofaba. Confucio le dijo: practícalo durante un mes. Solo durante un mes. Inclina la cabeza al saludar a cada persona que encuentres. El joven aceptó el desafío, pensando que demostraría lo absurdo del ritual. Al final del mes, regresó cambiado. «Maestro», dijo, «algo extraño ha pasado». Al principio era solo un gesto vacío, pero después de una semana noté que prestaba más atención a las personas que saludaba. Después de 2 semanas, comencé a ver cosas que antes no veía. Si estaban tristes, si se veían cansadas, si necesitaban algo. Al final del mes ya no podía saludar de forma distraída a nadie. Eso es el Li, la transformación de la conciencia a través del cuerpo. Confucio solía decir: sin Li, la cortesía se convierte en fatiga. Sin Li, la prudencia se convierte en timidez. Sin Li, la valentía se convierte en obstinación. Sin Li, la honestidad se convierte en crueldad. En otras palabras, las buenas intenciones no bastan. Necesitamos formas concretas de expresar el respeto. Necesitamos entrenar la virtud como quien entrena un músculo. En una era que celebra la independencia y la ruptura con las tradiciones, el concepto confuciano de xiao, piedad filial, puede sonar anticuado o incluso opresivo. Pero mirándolo más de cerca, descubrimos algo profundamente relevante para nuestro tiempo. El xiao no era simplemente obediencia ciega a los padres, era algo más sofisticado, la capacidad de honrar a quienes nos dieron la vida sin renunciar a nuestro propio criterio. Era cuidar sin anularse, era discrepar sin herir. Un día un estudiante llamado Meng Yixi se quejó ante Confucio. «Mi padre es injusto conmigo, me exige cosas irracionales. ¿Debo obedecerlo simplemente porque es mi padre?» Confucio respondió con una pregunta. ¿Tu padre actúa así por maldad o por preocupación mal entendida? Por preocupación, supongo, admitió el joven. Entonces tu xiao no es obedecerle ciegamente, sino ayudarle a encontrar formas mejores de expresar esa preocupación. El verdadero respeto filial no es sumisión, es responsabilidad compartida. Para Confucio el xiao era una escuela de compasión. Si aprendemos a cuidar con paciencia a quienes nos criaron, con sus virtudes y sus defectos, desarrollamos la capacidad de cuidar con paciencia a cualquiera. Si aprendemos a discrepar sin romper vínculos familiares, aprendemos a construir consensos en cualquier comunidad. En una sociedad donde muchas personas crecen sintiéndose desconectadas de sus raíces, donde las familias se fragmentan por incomprensiones que podrían resolverse, la idea del xiao cobra nueva relevancia, no como imposición autoritaria, sino como invitación a la reconciliación inteligente. El yi es quizás el concepto más exigente en la filosofía de Confucio. Se traduce habitualmente como rectitud o justicia,
pero su significado es más preciso. Es la capacidad de hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin cálculo de beneficios, sin esperar reconocimiento, sin miedo a las consecuencias. Es la brújula moral que funciona incluso cuando nadie está mirando. Confucio mismo tuvo que enfrentar esta prueba repetidas veces. Durante años sirvió en diversos cargos gubernamentales, siempre tratando de influir en los poderosos para que gobernaran con justicia. Pero cuando vio que sus consejos caían en oídos sordos, cuando vio que su presencia solo legitimaba la corrupción, renunció. Dejó la comodidad, el prestigio, la seguridad económica, se exilió voluntariamente. Sus discípulos no entendían. Maestro, ¿no es mejor permanecer cerca del poder para influir gradualmente? Confucio respondió: si mi presencia aquí permite que la gente piense que un gobierno corrupto tiene apoyo de hombres virtuosos, entonces mi presencia es parte del problema. A veces, el yi requiere decir no, incluso cuando nos cuesta mucho. El yi no es fanatismo ni rigidez, es claridad ética, es la capacidad de distinguir entre lo que conviene y lo que es correcto, y elegir lo segundo incluso cuando duele. Una de las historias más poderosas sobre el yi involucra a un discípulo llamado Zi Lu, un hombre impetuoso pero leal. Un día llegó corriendo a casa de Confucio. Maestro, he descubierto que mi superior está robando fondos públicos. ¿Debo denunciarlo? Es mi jefe, me ha tratado bien. Además, mi familia necesita este trabajo. Confucio le dijo: ¿qué haría un hombre de Yi? Lo denunciaría, respondió Zi Lu a regañadientes. Entonces ya sabes qué hacer. Pero maestro, ¿y si me equivoco? ¿Y si arruino mi vida por nada? Confucio lo miró con compasión. Zi Lu, el Yi no garantiza que todo saldrá bien. Garantiza que podrás dormir en paz contigo mismo y que contribuirás a un mundo donde la justicia sea posible. Una de las ideas más fascinantes y contemporáneas de Confucio es su teoría del Zhenming, la rectificación de los nombres. Para él, el caos social comenzaba cuando las palabras perdían su verdadero significado, cuando el lenguaje se separaba de la realidad. Un día, el duque Ling de Wei le preguntó qué haría si pudiera gobernar el estado. Confucio respondió sin vacilar: lo primero sería rectificar los nombres. El duque se sorprendió. ¿Los nombres? ¿No hay cosas más importantes que hacer? Si los nombres no son correctos, explicó Confucio, las palabras no tienen sentido. Si las palabras no tienen sentido, las acciones no se ajustan a la realidad. Si las acciones no se ajustan a la realidad, las instituciones fallan. Si las instituciones fallan, la justicia se pervierte. Si la justicia se pervierte, el pueblo no sabe cómo actuar. Era una idea revolucionaria, el poder del lenguaje para construir o destruir la realidad social. Confucio veía esto constantemente a su alrededor. Tiranos que se llamaban a sí mismos padres del pueblo, funcionarios corruptos que hablaban de servicio público, guerras de agresión que se justificaban como misiones de paz. Si a un gobernante corrupto lo llamas líder ejemplar, decía, estás confundiendo a la sociedad. Si al egoísmo lo disfrazas de amor propio, estás pervirtiendo el lenguaje. Si a la cobardía la llamas prudencia, estás haciendo imposible la valentía real. Confucio diría, antes de cambiar el mundo, aprende a llamar a las cosas por su nombre y luego vive conforme a ese nombre. Un ejemplo moderno. Si alguien dice, soy una persona honesta, pero miente habitualmente en pequeñas cosas, está corrompiendo tanto la palabra honestidad como su propia capacidad de ser honesto. El Zhenming exigiría, o cambias tu comportamiento para ajustarte a la palabra, o cambias la palabra para reflejar tu comportamiento real.
pero no puedes mantener la contradicción sin corromper tu propia mente. Confucio fue uno de los primeros maestros de la historia en abrir la educación a personas de cualquier origen social. En una época donde la enseñanza era privilegio exclusivo de nobles y sacerdotes, él recibía en su escuela tanto a hijos de duques como a campesinos. Su única condición era la sinceridad del estudiante. En educación no debería haber clases, decía. Una frase que sonaba radical hace 2500 años y que sigue sonando radical hoy. Pero su concepto de educación era muy distinto al nuestro. No se trataba de acumular información, sino de cultivar el carácter. No era llenar la mente de datos, sino forjar la voluntad para actuar con virtud. Cada mañana, al comenzar las clases, Confucio hacía la misma pregunta a sus estudiantes. ¿Qué habéis mejorado desde ayer? No preguntaba qué habían memorizado, qué datos nuevos conocían, qué técnicas habían aprendido. Preguntaba por el progreso moral. Un día, uno de sus discípulos se quejó. «Maestro, estudio sus enseñanzas, memorizo sus palabras, pero no siento que cambio realmente. ¿Qué hago mal?» Confucio le respondió con una parábola. Si quieres tallar una estatua en una roca, ¿qué necesitas? ¿Cinceles, martillos, tiempo? Respondió el joven. Eso es técnica. Pero antes necesitas dos cosas, una visión clara de lo que quieres crear y la paciencia para golpear la piedra miles de veces, quitando solo pequeños fragmentos cada vez. El carácter se cultiva igual, con una visión clara del hombre que quieres ser, y con pequeños actos diarios, constantes, pacientes. Sus métodos de enseñanza eran revolucionarios. En lugar de dar conferencias magistrales, creaba situaciones donde los estudiantes tenían que pensar por sí mismos. Les presentaba dilemas morales complejos. Los enviaba a observar cómo vivían las familias pobres, cómo trabajaban los artesanos, cómo gobernaban los funcionarios. No abro la puerta para una mente que no busca apasionadamente la verdad, decía. No ayudo a hablar a una lengua que no lucha por encontrar las palabras. Si enseño un aspecto de un problema y el estudiante no puede descubrir los otros tres, entonces no le enseño más. No era crueldad. Era la convicción de que el aprendizaje real solo ocurre cuando el estudiante se convierte en participante activo de su propia transformación. En un mundo obsesionado con los extremos, Confucio enseñaba algo subversivo, que en casi todo, la virtud está en el equilibrio. Llamaba a esto Songyong, el camino del medio. Pero cuidado, el camino del medio no es una posición cómoda entre dos extremos. No es neutralidad cobarde, es lo más difícil. Encontrar el punto exacto donde las virtudes aparentemente contradictorias se integran en sabiduría. Por ejemplo, ¿cómo ser valiente sin ser temerario? ¿Cómo ser prudente sin ser cobarde? ¿Cómo ser firme sin ser rígido? ¿Cómo ser compasivo sin ser ingenuo? Un día llegaron a él dos discípulos que habían tenido una discusión violenta. Uno, llamado Ranqiu, era extremadamente cauteloso, siempre dudando, siempre posponiendo las decisiones. El otro, Zilu, era impulsivo, actuaba sin pensar, saltaba primero y preguntaba después. Ranqiu dijo, «Maestro, Zilu es un irresponsable, actúa sin pensar en las consecuencias». Zilu replicó, «Y Ranqiu es un cobarde, tanto piensa que nunca actúa». Confucio escuchó a ambos y luego dijo, «Ranqiu, tú necesitas más coraje. Zilu, tú necesitas más reflexión, pero ambos estáis equivocados al pensar que el otro es vuestro enemigo. En realidad, cada uno necesita aprender del otro». Luego los puso a trabajar juntos en un proyecto: organizar ayuda para las víctimas de una inundación. Ranqiu
tenía que planificar, pero con fechas límite estrictas. Tsilú tenía que ejecutar, pero solo después de presentar un plan detallado. Al final, ambos habían aprendido que la verdadera virtud no está en rechazar nuestro temperamento natural, sino en completarlo con las virtudes que nos faltan. El camino del medio no es una fórmula fija, es una atención constante, una calibración continua. Requiere humildad para reconocer cuándo nos hemos ido hacia un extremo y flexibilidad para corregir el rumbo. Durante toda su vida, Confucio soñó con encontrar un gobernante que estuviera dispuesto a gobernar con virtud en lugar de con fuerza. Creía profundamente que un líder verdaderamente ético no necesitaría ejércitos enormes, policía secreta o propaganda constante. La gente lo seguiría naturalmente por respeto y admiración. Gobernar con virtud, decía, es como ser la estrella polar. Permanece inmóvil mientras todas las demás estrellas giran a su alrededor. Esta no era una idea ingenua. Confucio había observado cuidadosamente cómo funcionaba el poder. Había visto cómo los tiranos necesitaban cada vez más violencia para mantenerse en el control. Había visto cómo los gobiernos corruptos generaban desconfianza y cómo esa desconfianza hacía imposible la cooperación social. Un día, el duque Ding de Lu le preguntó: «¿Cómo hago para que mis ministros sean leales?» «Sé leal tú mismo», respondió Confucio. «¿Cómo hago para que el pueblo me respete?» «Respeta tú al pueblo. ¿Cómo hago para que haya justicia en mis tribunales?» «Sé justo en tus decisiones personales». El duque se impacientó. «Maestro, busco técnicas de gobierno, no sermones morales». Confucio respondió: «Duque, no hay técnica de gobierno más poderosa que el ejemplo. Si tú eres codicioso, tus ministros serán codiciosos, y tu pueblo aprenderá que la codicia es el camino al éxito. Si tú eres honesto, incluso en pequeñas cosas, tu honestidad se irradiará por todo el reino». Durante años, Confucio trató de encontrar un gobernante que estuviera dispuesto a intentar este experimento. Viajó de reino en reino, ofreciendo sus servicios, pero la mayoría de los poderosos querían de él técnicas para manipular al pueblo, no métodos para servir al pueblo. Finalmente, a los 56 años, Confucio se dio cuenta de que su misión no era transformar a los gobernantes de su tiempo, sino formar a los gobernantes del futuro. Se retiró de la política activa y se dedicó por completo a la enseñanza. Sus ideas sobre liderazgo siguen siendo revolucionarias. En un mundo obsesionado con el carisma, la imagen y la comunicación estratégica, Confucio insiste: el verdadero liderazgo es moral. La verdadera autoridad nace del respeto, no del miedo, y el respeto solo se gana viviendo conforme a los valores que se predican. Uno de los conceptos más conocidos de Confucio es lo que en Occidente llamamos la regla de oro. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Pero en chino, esta idea está expresada en dos conceptos relacionados pero distintos: Song y Shu. Song es lealtad empática, la capacidad de ponerse genuinamente en el lugar del otro. Shu es reciprocidad inteligente. Tratar al otro como queremos ser tratados, pero teniendo en cuenta que el otro puede ser diferente a nosotros. Un día, uno de sus discípulos más jóvenes le preguntó: «Maestro, ¿hay una sola palabra que pueda guiar toda una vida?» Confucio pensó durante largo rato y luego respondió: «Shu, reciprocidad. No impongas a otros lo que no quieres para ti». Pero luego añadió algo crucial: «Pero recuerda, lo que no quieres para ti puede no ser lo mismo que no quiere el otro.
La verdadera reciprocidad requiere escuchar, observar, preguntar. Requiere conocer al otro. Esta sabiduría se volvió evidente en la forma como enseñaba. Con estudiantes tímidos, era gentil y alentador. Con estudiantes arrogantes, era exigente y directo. Con estudiantes perezosos, era firme pero paciente. No trataba a todos igual. Trataba a cada uno como ese estudiante particular necesitaba ser tratado. Hay una historia hermosa sobre esto. 2 discípulos le hicieron la misma pregunta. «Maestro, si sabemos que algo es correcto, ¿debemos actuar inmediatamente?» Al primero, Ran Yu le respondió, «Sí, actúa de inmediato». Al segundo, Zilu le respondió, «No, consulta primero con tu padre y tu hermano mayor». Otro discípulo que había escuchado ambas conversaciones se confundió. «Maestro, ¿por qué dio respuestas diferentes a la misma pregunta?» Confucio explicó, «Ran Yu es demasiado cauteloso, siempre duda, siempre pospone, necesita que lo alienten a actuar. Zilu es demasiado impulsivo, siempre actúa sin reflexionar, necesita que lo alienten a pensar. Esa es la esencia de Shong y Shu. No hay fórmulas universales para tratar a las personas. Solo hay principios universales, respeto, compasión, justicia, que se aplican de manera diferente según cada situación y cada persona». Confucio murió en el año 479 a.C., a los 72 años, con la sensación de haber fracasado. No había encontrado al gobernante perfecto, no había transformado ningún reino. Sus ideas parecían demasiado ideales para un mundo brutal. Solo tenía unos 70 discípulos directos, y la mayoría eran personas comunes. Pequeños funcionarios, comerciantes, artesanos, algunos campesinos educados. Nada que pareciera el inicio de un movimiento que transformaría civilizaciones. Pero algo extraordinario comenzó a suceder después de su muerte. Sus discípulos no guardaron sus enseñanzas como secretos esotéricos. Las compartieron, las adaptaron, las aplicaron a situaciones que el maestro nunca había imaginado. Mencius, 2 siglos después, desarrolló la idea de que todos los seres humanos nacen con una bondad natural que la educación debe cultivar. Xunzi, por el contrario, argumentó que nacemos con tendencias egoístas que la educación debe corregir. Ambos se consideraban herederos de Confucio y ambos tenían razón de alguna manera. Durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, las ideas de Confucio se convirtieron en la base del sistema educativo chino. Durante más de 2000 años, cualquier persona que quisiera trabajar en el gobierno tenía que pasar exámenes basados en textos confucianos. Esto tuvo consecuencias complejas. Por un lado, creó una meritocracia donde el origen social importaba menos que el conocimiento y la virtud. Por otro lado, a veces se convirtió en dogma rígido, donde memorizar textos antiguos era más importante que pensar creativamente. Las ideas de Confucio viajaron más allá de China, influyeron profundamente en Corea, Japón, Vietnam. En el siglo XVIII llegaron a Europa y fascinaron a pensadores como Voltaire y Leibniz, que vieron en ellas una ética racional, sin supersticiones, basada en la experiencia humana. Sería ingenuo presentar a Confucio como un santo sin defectos o como un filósofo cuyas ideas resuelven todos los problemas. Como cualquier pensador de su época, tenía limitaciones y puntos ciegos que debemos reconocer honestamente. El tema del género es quizás el más problemático. Confucio vivió en una sociedad patriarcal y muchas de sus enseñanzas reflejan esas limitaciones. Su concepto de orden social incluía la subordinación de las mujeres.
aunque hay que señalar que algunos de sus principios fundamentales, como el REN y la educación universal, han sido utilizados históricamente para argumentar en favor de la igualdad de género. La rigidez jerárquica es otra limitación. Aunque Confucio abogaba por una meritocracia basada en la virtud, su sistema seguía siendo profundamente jerárquico. Su concepto de armonía social dependía de que cada persona conociera su lugar en la sociedad. El conformismo es un riesgo real en cualquier sistema confuciano. El enfoque en la armonía y el respeto puede llevar a la supresión del pensamiento crítico y la innovación. Históricamente, sociedades confucianas han tenido dificultades para generar cambios creativos y revolucionarios. La exclusión del individualismo también es problemática desde una perspectiva moderna. Confucio enfatizaba tanto la responsabilidad social que a veces minimizaba la importancia de la autorrealización individual y la expresión personal. Sin embargo, estas limitaciones no invalidan las contribuciones fundamentales de Confucio. Como con cualquier pensador clásico, la tarea no es adoptar sus ideas completamente, sino extraer lo que sigue siendo valioso y adaptarlo a nuestro contexto contemporáneo. Los mejores intérpretes modernos de Confucio han mostrado cómo sus principios fundamentales, reciprocidad, cultivo personal, liderazgo ético, educación humanista, pueden ser reinterpretados de maneras que incluyan la igualdad de género, la diversidad cultural, la innovación creativa y la realización individual. Han pasado más de 2500 años desde que un joven llamado Kongqiu se hizo las preguntas que definirían su vida. ¿Puede el ser humano ser mejor de lo que es? ¿Es posible construir sociedades basadas en la virtud en lugar del miedo? ¿Cómo podemos vivir juntos sin destruir nuestra humanidad? Las respuestas que encontró no fueron dogmas religiosos ni leyes políticas, sino algo más sutil y más poderoso. Un camino de transformación personal que, multiplicado por millones de individuos, puede transformar civilizaciones enteras. Confucio no cambió el mundo con ejércitos ni con revoluciones. Lo hizo con conversaciones, con ejemplo personal, con la convicción tranquila de que cada pequeño acto de respeto, cada decisión ética, cada gesto de compasión contribuye a crear el tipo de mundo en el que vale la pena vivir. Su mensaje para nosotros, en este momento de la historia, es al mismo tiempo humilde y radical. No esperes que otros cambien el mundo, no te paralices esperando el momento perfecto. No te excuses diciendo que eres solo una persona. Empieza contigo mismo, cultiva tu carácter. Trata a cada persona que encuentres con el respeto que merece su humanidad. Llama a las cosas por su nombre, cumple tus compromisos, aprende constantemente, enseña generosamente y confía en que, si suficientes personas hacen esto, el mundo cambiará. No de manera dramática y visible, sino de la única manera que realmente importa, desde adentro hacia afuera, desde el corazón hacia las instituciones, desde la ética personal hacia la justicia social. Como dijo el propio Confucio en una de sus frases más memorables, «No me preocupa que otros no reconozcan mis habilidades. Me preocupa no reconocer las habilidades de otros». En un mundo que a menudo nos empuja hacia el cinismo, la indiferencia o la desesperanza, la voz de Confucio llega hasta nosotros como un recordatorio persistente y sereno. La sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en hacer mejores preguntas. La fortaleza no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. La grandeza no está en ser perfecto, sino en levantarse cada vez que caemos. Y la felicidad no está en conseguir todo lo que queremos, sino en encontrar armonía entre lo que pensamos,
lo que decimos y lo que hacemos. Que sus enseñanzas nos acompañen en el camino, no como mandamientos inflexibles, sino como una brújula que puede ayudarnos a navegar la complejidad de ser humanos en un mundo incierto. El camino continúa. Y cada uno de nosotros, en nuestro propio contexto y con nuestras propias limitaciones, podemos elegir caminar por él.